Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos. Estamos ya en nuestro tiempo devocional del día de hoy. Estaremos meditando en Génesis capítulo 4 y nuestro devocional lleva el título de Un corazón al descubierto. Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, en el libro de Génesis capítulo 4, que dice la palabra de Dios. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusalén, y Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estamos viendo en este día, en este capítulo 4, estas pasajes referentes a lo que se considera los primeros hijos de Adán y Eva. En el capítulo 3, Adán y Eva tomaron 3 decisiones equivocadas. Y en este capítulo 4, Caín también toma 3 decisiones equivocadas. Primero vemos ahí en el versículo 3 que dice: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y luego en el versículo 5 y 8 dice: pero 5
Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y en el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y finalmente el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos aquí que observamos en la lectura es que Dios miró, Dios observa. En el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín. No miró. ¿Qué es lo que Dios observa? Si hoy estamos meditando en esta porción, llevando este devocional, para detenernos aquí, sería un buen momento. ¿Qué es lo que Dios observa? ¿Qué es lo que está viendo? Aquí hay un doble mirar de Dios. Mira a Caín y mira a su ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En el versículo 4 también hubo un doble mirar de Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es lo que significa esta escritura? ¿Qué es lo que nos trata de transmitir esta forma de describirnos los hechos, lo que ha sucedido en este pasaje? Dios primeramente miró al hombre que ofrendaba y después miró la ofrenda. Primero observa al hombre y después observa lo que él está dando. Su mirada fue de agrado para Abel y de desagrado para Caín. No es posible separar la ofrenda del hombre. La ofrenda es una expresión de la persona. Para que nos resulte un poco más claro, todo lo que hacemos y lo que das o no, lo que ofreces a Dios, sea tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus talentos, tus capacidades, tus habilidades, es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Todo lo que haces y lo que das o no das a Dios refleja lo que hay en tu corazón. Dios hubiera aceptado la ofrenda de Caín si su corazón hubiera sido recto. El problema no era solamente el tipo de ofrenda, sino que en su corazón había ya esta maldad. Dice, pero Dios miró su corazón y encontró allí cosas que no le agradaron. Dios no lo rechazó a Caín, pero sí rechazó su ofrenda, porque no había en él un corazón conforme a Dios. Quiero que entiendan esto, que entendamos esto juntos. Dios sabía cuánto se había sacrificado Caín. El trabajo en labrar la tierra no es sencillo. Hay que primero quitar la maleza, luego hacer una serie de trabajos, arar la tierra, pasar una rastra, ¿sí? Después hacer los surcos, abonar la tierra, si es necesario para poder sembrar. Implica mucho trabajo el estar estar trabajando la tierra, estar laborando la tierra. Trabajar la tierra no es para flojos ni para perezosos, porque hay que prepararse con mucho tiempo. Y sabía cuánto anhelaba Caín que su ofrenda fuese aceptada, pero para Dios pesa más lo que hay dentro de la persona. Si bien es cierto, el esfuerzo de Caín había sido bastante. ¿Qué fue lo que Dios mira en Caín? ¿Qué es lo que Dios observa en Caín? Volvamos a leer con cuidado, con detenimiento el versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Caín tiene dos actitudes que son el reflejo de su corazón. Se enoja y se deprime. Enojarse en gran manera es estar completamente fuera de control, con una locura enorme. Y a esto se le suma el estado depresivo. ¿Qué pensaríamos hoy en día de una persona que vive enojada? Tal vez estás enojado el día de hoy o enojada el día de hoy porque estás en confinamiento, porque han aumentado los cuidados al estar laborando o al estar desplazándonos para comprar alimentos. Han aumentado los requerimientos para que nosotros podamos hacerlo libremente. Puedes estar enojado y aparte agregar el estado depresivo. ¿Qué pensaríamos de una persona que todo el tiempo está depresivo? En la caricatura hay una caricatura de Winnie the Pooh, Winnie el osito, y cada uno de los personajes de esta caricatura, de esta aventura, cada uno de los personajes tiene una característica muy específica en cuanto a un humor. Hay un burrito que es negativo, que es triste, hay un puerquito que es temeroso, hay un búho que es muy sabio, hay un tigre que es muy imprudente, etc. Y vemos en cada uno de estos personajes alguna característica que resalta en su personalidad. Al mismo tiempo vemos aquí en Caín que se enoja y se pone depresivo. Al rechazar su ofrenda, Dios permitió que el corazón de Caín fuese descubierto y que todo lo que había en él fuese manifestado. Leamos nuevamente el versículo 8 y 9, dice la palabra: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dos actitudes más manifiestan también lo que había en su corazón. En su corazón ahora piensa en el asesinato y lo lleva a cabo. Asesina a su hermano y le miente a Dios procurando ocultar su pecado. Pero esto se produce después de la propuesta que Dios le hizo en los versículos 6 y 7. Dios le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, pero con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín cae fácilmente en el rechazo. ¿Qué le propuso Dios? ¿Qué le propone Dios? Dios se acerca a Caín. Dios busca el diálogo con él. Dios le ofrece arrepentimiento para ser enaltecido, es decir, levantado, puesto en alto, digno de honor, digno de esta observación de su persona. Dios le está hablando a Caín de restauración. Le estaba diciendo que podía volver a empezar si hacía bien las cosas, pero está bastante claro por lo que pasó después que el rencor en el corazón de Caín fue mucho más fuerte que la gracia y la misericordia de Dios. Y ahora sí, todo el corazón carnal de Caín fue completamente revelado. Hay enojo, hay depresión, hay rencor, homicidio y engaño. Y esto es lo que observó Dios en el corazón de Caín. Por esta razón, Dios rechaza la ofrenda de Caín. ¿Qué es lo que Dios observa en nuestro corazón hoy? ¿De qué podríamos decir que está lleno nuestro corazón? Porque delante de Dios nuestro corazón está descubierto. No hay nada que podamos esconder a su vista. En el corazón de Caín, recordemos que hay enojo, recordemos que hay depresión, rencor,
ejecuta el homicidio y aparte trata de engañar a Dios. Pensemos un instante, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios hoy? ¿Qué cosas tenemos escondidas que aún no has arreglado seriamente con Dios, que no has llevado a cuentas con Dios? ¿Cómo reaccionas o qué expresamos cuando hay algo tuyo que no es aprobado o no es aceptado? ¿Cómo reaccionamos al rechazo? ¿De qué forma estamos reaccionando cuando algo no es aceptado de nosotros o de nuestra persona? ¿Cómo tratas a tus demás hermanos? ¿Cómo tratas a las demás personas cuando sus ofrendas son aceptadas, cuando sus ministerios son reconocidos o cuando son elegidos en lugar tuyo? ¿Continúas amando a tu hermano o lo asesinas con tus palabras, tus indiferencias o tus críticas o incluso directamente con señalamientos? ¿Cómo reaccionamos cuando el ministerio de un hermano está creciendo? ¿Cómo reaccionamos cuando uno de mis hermanos en mi familia es mayormente aceptado que yo? Reconocer lo que tenemos dentro y descubrir nuestro corazón delante de Dios es lo que nos va a llevar a sanidad. Todas las ofrendas serán aceptadas y entonces la vida será bendecida. ¿Qué es lo que está pasando hoy con nosotros? ¿Qué errores estamos cometiendo? ¿Cuáles son las decisiones que estamos llevando equivocadamente? Tal vez no estoy realizando aquellas actividades que la gente espera que yo esté realizando. No estoy cumpliendo con las expectativas de mi trabajo, de mis labores diarias, de aquellas asignaciones o deberes que tengo diarios, ¿sí? Y aquellas responsabilidades que he tomado, no las estoy llevando a cabo y estoy evadiéndolas. ¿Qué es lo que Dios observa en mí? ¿Cómo estoy yo usando aquellos dones, habilidades, talentos, tiempo? ¿Cómo estoy aprovechándolos? ¿Qué estoy haciendo con aquello que Dios me ha dado? ¿Cómo los estoy usando? Porque recordemos que de la manera que yo estoy usando los recursos habla de lo que hay en mi corazón. Y ya que llegamos a ese punto, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cuáles son las cosas que me están definiendo? Al final vemos que en este versículo, en este capítulo, Caín asesina a su hermano, cae en asesinato, cae en un homicidio, ha matado a su hermano y intenta engañar a Dios. Dios le habla de restauración, le está diciendo que puede volver a empezar. Muchas veces nosotros hemos rechazado la restauración de Dios. Dios está hablando a nosotros, Dios está hablando en nuestra vida, Dios pone la oportunidad, hace la cita, aquella cita para restaurar nuestra relación con Él y nosotros la rechazamos. Y estamos llevando al instante en que rechazamos las ofertas de Dios. Y no solamente las rechazamos, sino que seguimos tercos en nuestro pecado, seguimos persistiendo tontamente en nuestro pecado y ese afán de estar rechazando las oportunidades de Dios nos lleva a seguir pecando y entrar en otro pecado y nuevamente en otro pecado y nuevamente en otro, hasta que vemos que la serie de pecados en los cuales hemos caído son infranqueables. Y Caín rechaza esa restauración de Dios y entonces cae en pecado. Y es mostrado lo que hay en su corazón. En ese corazón había enojo porque había
visto con agrado a Abel y él había sido rechazado. Había enojo porque había aceptado la ofrenda de su hermano y no había aceptado la suya. Había depresión, llegó a deprimirse. Muchas veces algunas cosas nos van a causar depresión. Pero dice Dios, ven conmigo, yo te restauraré. Tienes enojo, yo te restauro. Tienes depresión, yo te restauro. Hay rencor, yo te restauro. ¿Hay algo que quieres señalar de tus hermanos con tus palabras, con tus indiferencias, con tus críticas? Ora por él y yo quitaré ese rencor que tienes hacia ese hermano, hacia esa persona. ¿Quieres engañar a Dios? Es imposible, ¿sí? Entonces pensemos en este día qué hay delante de nuestro corazón que estamos ofreciendo a Dios. Dice que todas las cosas que hagamos las hagamos como para Dios, no para los hombres. ¿Qué cosas hay escondidas que no he querido revelar delante de Dios? ¿Qué tipo de reacciones o expresiones están siendo reprobadas, que no están de acuerdo a los mandatos de Dios? ¿Cómo estoy tratando a los demás? Hay que reconocer lo que tenemos dentro y descubrir nuestro corazón delante de Dios, y Él lo va a sanar. Está esa promesa. Y entonces, una vez que hemos sido sanados, todas las ofrendas serán aceptadas y nuestra vida será bendecida. El domingo estábamos hablando acerca del milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. Vemos que el milagro sucede en las manos de Cristo en Mateo 14, versículos 13 al 21. Vemos que Jesús toma aquel alimento en sus manos, aquellos peces y aquellos panes. Dice, lo toma, alza su vista al cielo y entonces los da a sus discípulos para que lo repartan. Hay una bendición de parte de Dios cuando nosotros ponemos todo lo que tenemos delante de Dios, porque Él lo bendice, y cuando nosotros se los damos, Él lo regresa y lo multiplica. Todo lo que tenemos lo podemos ofrecer a Dios, así sean mis dones, mis habilidades, mis talentos, para que Él los bendiga. Y aquello que es una falta de carácter o una falla en mi carácter, también puedo pedir a Dios que me ayude en esa condición y Él va a sanarme, Él me va a restaurar, para que entonces exista bendición en mi vida, para que aquello que yo haga sea prosperado. Habrá bendición y seré prosperado. Vemos a los discípulos poniendo muchas trabas, muchas objeciones a alimentar a los hombres que están escuchando la predicación, a los hombres que han estado siendo sanados por Cristo. Ellos dicen, no tenemos recursos, está desierto el lugar, no podemos alimentarles, mejor diles que se vayan. Muchas veces nosotros estamos más dispuestos a rechazar aquella mandato que nos da nuestro Señor, y entonces estamos muy dispuestos, muy prestos a despachar a las personas. Pero Dios dice, no, dales tu alimento, dales tú ese alimento que necesitan. Y no podemos ser nosotros instrumentos en las manos de Dios si nuestro corazón no está limpio. No podemos ser instrumentos en las manos de Dios si nuestro corazón no está sanado, si no ha sido restaurado de aquel rencor, de aquel odio, de aquellas cosas que no nos permiten tener una correcta relación con Dios. Entonces estemos meditando en el transcurso del día en cómo está nuestro corazón. Estemos meditando en el resto del día qué es lo que sucede en mi corazón, y estemos
pidiendo a Dios que nos perdone por aquellas faltas que hemos tenido, por aquellos rencores que guardamos en nuestro corazón, por aquellas cosas que no le agradan y que a veces no hemos estado tan dispuestos a ofrecer delante de Dios. Recordemos que delante de Dios tenemos un corazón al descubierto. Bien, por mi parte es todo en esta mañana. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes, y si es su voluntad, el día de mañana nos veremos nuevamente para meditar nuevamente en su palabra. Gracias, el Señor les bendiga, hasta pronto.